Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismes, noticias y dramas del mundo del entretenimiento turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo para hablar. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y portadas de revistas que se han desatado con una posible reconciliación. ¿Apoyo incondicional? Entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes están tan en shock como yo cuando vi la primera publicación en redes sociales. Y créanme, desde entonces no he parado de investigar, leer y analizar cada pequeño detalle para traerles la información más completa y actualizada posible. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque esta historia tiene mucho que contar. Pero antes de empezar con el salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. A ver, para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que recordar un poquito el pasado. Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento en Turquía gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y, por supuesto, alimentando los rumores de un romance fuera de la pantalla. Durante la transmisión de la serie, los fans estaban convencidos de que su amor era real. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo. La verdad es que oficialmente nunca confirmaron ni negaron una relación, pero el misterio solo hizo que la fanaticada se volviera aún más loca por ellos. Los vídeos compilatorios de sus interacciones fuera de cámara se hicieron virales, con millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas. Cada sonrisa, cada toque accidental, cada mirada prolongada era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales se llenaron de hashtags como #Can Demet, #Erkenciask y #Can Yaman Demet Özdemir, donde los fans expresaban su ferviente deseo de verlos juntos en la vida real. Sin embargo, después del final de Erkenci Kuş, las cosas entre ellos parecieron enfriarse. Cada uno siguió su camino profesional, incursionando en nuevos proyectos y, lo más importante, distanciándose públicamente. Surgieron rumores de una mala relación entre ellos, incluso de una enemistad debido a supuestas diferencias creativas y roces personales durante el rodaje de la serie. Se hablaba de egos inflados, de exigencias desmedidas y de un ambiente laboral tenso. Algunas fuentes cercanas a la producción afirmaban que Can y Demet tenían visiones opuestas sobre la dirección que debía tomar la serie, lo que generaba constantes discusiones y desacuerdos en el set. Otros rumores apuntaban a que la creciente fama de ambos había provocado fricciones y celos, dificultando aún más su relación. Los fans, por supuesto, estaban devastados. La ilusión de ver a Can y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, se desvaneció. Y durante mucho tiempo cualquier mención del uno al otro era recibida con frialdad y silencio por parte de ambos. Era como si Erkenci Kuş hubiera sido un sueño lejano, una etapa superada que preferían olvidar. Los foros y grupos de fans, que antes rebosaban de optimismo y esperanza, se sumieron en la tristeza y la decepción. Muchos fans se sintieron traicionados y abandonados por sus ídolos, quienes parecían haber borrado cualquier rastro de su relación pasada. Pero, ¿qué pasó ahora para que las revistas turcas estén en shock y los fans estén volviendo a ilusionarse? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Todo comenzó con una serie de eventos aparentemente inconexos, pero que al juntarlos, forman un panorama que ha encendido todas las alarmas. Primero, hay que hablar de Can Yaman. Después de un tiempo viviendo y trabajando en Italia, donde ha tenido un éxito considerable con proyectos como la serie Viola come il mare, Can ha estado volviendo a Turquía con más frecuencia en los últimos meses. Ha participado en eventos benéficos, ha dado entrevistas a medios turcos y ha sido visto en lugares públicos frecuentados por celebridades. Su papel en Viola come il mare le valió el reconocimiento de la crítica italiana, consolidando su carrera internacional. Además de su trabajo en la televisión, Can también ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas y desfilando en pasarelas de renombre.
Su compromiso con causas benéficas lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes, quienes admiran su generosidad y su dedicación a ayudar a los demás. Este regreso a Turquía ya había generado algunas especulaciones sobre sus intenciones. ¿Estará buscando nuevos proyectos en su país natal? ¿Estará considerando volver a trabajar en la televisión turca? ¿O habrá algo más detrás de estas visitas? Se rumorea que Can está buscando un proyecto que le permita reconectar con su público turco y demostrar su talento en su lengua materna. Algunos insiders de la industria sugieren que está en conversaciones con varias productoras para protagonizar una nueva serie o película, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. Como saben, Demet es una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, consolidándose como una estrella de renombre. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de fans que la siguen en cada uno de sus proyectos. Demet ha demostrado su talento en una amplia gama de géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Recientemente Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios. La boda fue un evento fastuoso que contó con la presencia de numerosas celebridades y personalidades importantes de la sociedad turca. Las fotos y vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales, generando miles de comentarios y felicitaciones para la feliz pareja. Sin embargo, lamentablemente, ese matrimonio terminó hace poco. Y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones sobre las razones de la separación. Los rumores apuntan a que la incompatibilidad de agendas y las diferencias en sus estilos de vida fueron factores determinantes en la ruptura. Algunos medios incluso sugieren que la presión mediática y la constante exposición pública también contribuyeron al fracaso del matrimonio. Pero aquí viene el plot twist. En medio de todo este drama mediático, Demet Özdemir fue vista públicamente usando una prenda que, oh sorpresa, había sido utilizada anteriormente por Can Yaman. Era una chaqueta, para ser exactos, una chaqueta de cuero con un diseño muy particular que los fans de Can reconocieron al instante. La chaqueta en cuestión era una pieza de edición limitada de una reconocida marca de diseñador, lo que hacía aún más improbable que se tratara de una simple coincidencia. El diseño de la chaqueta era inconfundible, con detalles únicos que la distinguían de otras prendas similares. La foto de Demet con la chaqueta se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios y las teorías conspirativas inundaron las redes sociales. ¿Cómo era posible que Demet estuviera usando una prenda que pertenecía a Can? ¿Será una coincidencia? ¿O habrá algo más detrás de todo esto? Los fans más perspicaces notaron que la chaqueta parecía ser de la talla de Can, lo que descartaba la posibilidad de que Demet la hubiera comprado para sí misma. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo había llegado esa chaqueta al armario de Demet? Algunos fans argumentaron que podría tratarse de una simple coincidencia, que quizás Demet había comprado una chaqueta similar o que incluso se la había prestado alguna amiga en común. Pero otros, los más románticos y optimistas, vieron en este hecho una señal, una prueba de que Can y Demet estaban en contacto nuevamente y que quizás, solo quizás, podrían estar considerando una reconciliación. La esperanza de volver a ver a Can y Demet juntos, ya sea como pareja o como amigos, se reavivó entre los fans, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo y cariño en las redes sociales. Y como si esto no fuera suficiente, la bomba explotó cuando Demet Özdemir fue vista saliendo de un restaurante en Estambul. Hasta ahí, todo normal. Pero, ¿quién la esperaba afuera? Exacto. Can Yaman. No hay fotos juntos, pero las fuentes aseguran que Can le ofreció un aventón en su coche. El restaurante en cuestión es un lugar exclusivo frecuentado por celebridades, lo que aumenta la probabilidad de que su encuentro haya sido planeado, o al menos, no del todo accidental. Las fuentes que presenciaron el encuentro afirman que Can se mostró muy caballeroso y atento con Demet, abriéndole la puerta del coche y asegurándose de que estuviera cómoda antes de partir. Las revistas turcas no tardaron en reaccionar. Portadas con titulares como Demet y Can, juntos de nuevo, o El amor renace entre las cenizas, inundaron los kioscos. Los programas de televisión se dedicaron horas y horas a analizar la situación, entrevistando a expertos en relaciones, psicólogos y, por supuesto, a fans histéricos.
Los medios de comunicación turcos han estado siguiendo de cerca cada uno de los movimientos de Can y Demet, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de su relación. La historia ha generado un gran revuelo en el país, acaparando titulares y convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Pero volviendo al punto crucial, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Demet Özdemir está buscando consuelo en Can Yaman tras su divorcio? ¿Será que Can Yaman está aprovechando su regreso a Turquía para reconectar con viejos amigos, incluyendo a Demet? ¿O será que simplemente se trata de una coincidencia desafortunada que ha sido magnificada por la prensa y los fans? La posibilidad de que Demet esté buscando apoyo emocional en Can tras su divorcio es una de las teorías más plausibles. Can y Demet compartieron una experiencia muy intensa durante la grabación de Erkenci, lo que pudo haber creado un vínculo especial entre ellos. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto. Han optado por el silencio, dejando que los rumores y las especulaciones sigan su curso. Y esto, por supuesto, solo alimenta aún más la curiosidad del público. El silencio de Can y Demet ha sido interpretado de diversas maneras por los medios y los fans. Algunos creen que están tratando de proteger su intimidad y evitar la presión mediática, mientras que otros sugieren que están esperando el momento adecuado para hacer una declaración oficial sobre su relación. Sin embargo, hay algunos detalles que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, hay que recordar que Demet y Can compartieron una experiencia muy intensa durante la grabación de Erkenci. Trabajaron juntos durante meses, pasaron largas horas en el set, viajaron a diferentes lugares y vivieron momentos de gran éxito y reconocimiento. Esta experiencia, sin duda, creó un vínculo especial entre ellos, una conexión que quizás nunca se rompió por completo. La química entre Can y Demet era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que contribuyó al éxito de Erkenci y a la creencia de que su amor era real. En segundo lugar, hay que considerar que ambos son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. Han aprendido a proteger su intimidad de la mirada pública y a no exponer sus sentimientos en las redes sociales. Por lo tanto, es poco probable que hagan una declaración oficial sobre su relación a menos que estén completamente seguros de lo que quieren. La experiencia de haber estado en el centro de la atención mediática durante su tiempo en Erkenci pudo haber enseñado a Can y Demet la importancia de proteger su privacidad y mantener su vida personal alejada del escrutinio público. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el factor fan. Demet y Can saben muy bien que su relación es un tema que apasiona a millones de personas en todo el mundo. Son conscientes de que cualquier paso que den será analizado y juzgado por sus fans. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos y que prefieran mantener las cosas en secreto por el momento. La presión de los fans puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Can y Demet. Es comprensible que quieran tomarse su tiempo para explorar sus sentimientos y decidir qué es lo mejor para ambos. Así que, ¿qué podemos esperar de esta historia? ¿Veremos a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? ¿Volveremos a disfrutar de su química en la pantalla? ¿O simplemente se trata de una amistad que ha resurgido después de un tiempo? La posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla es una de las mayores esperanzas de los fans. Muchos creen que su química y talento podrían generar un nuevo éxito televisivo o cinematográfico. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca los acontecimientos, analizar las pistas y dejar que la historia se desarrolle por sí sola. Y por supuesto, seguir soñando con un final feliz para esta pareja que tanto amamos. En resumen, el mundo del espectáculo turco está en llamas. La posible cercanía entre Demet Özdemir y Can Yaman ha provocado un tsunami de rumores y especulaciones. Desde una chaqueta compartida hasta un encuentro nocturno, las señales apuntan a que algo está pasando entre estos dos íconos turcos. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza entre los fans de Erkenci se ha reavivado, y las revistas del corazón no hacen más que echar leña al fuego. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es el preludio de una reconciliación amorosa o simplemente un nuevo capítulo en una amistad duradera. La historia de Can y Demet continúa capturando la atención de millones de personas en todo el mundo, quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos y sueñan con un final feliz para esta pareja que tanto aman. Uf. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Como ven, la historia está lejos de terminar y seguramente tendremos más novedades en los próximos días. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Demet y Khan? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.